¿Han visto que hay hijos que parecen el diablo? Que nada más de verlos a uno como padre ya hasta le da miedo porque son agresivos. Pues bueno, en este libro de Tu hijo, tu espejo de Marta Alicia Chávez, vamos a entender un poquito de esta situación, amor-odio con los hijos, donde tenemos la intención de quererlos, pero ellos comúnmente hacen cosas para que los odiamos, pero aún así no dejan de ser nuestros hijos. Vamos a continuar con este punto donde dice, comprende la intención positiva de sus comportamientos. Vivir con un enemigo al lado durante años, día tras día, y además mantenerlo, hacerse cargo de él, suena a pesadilla de película o también de terror, ¿no? No obstante, esta es la sensación que muchos padres experimentan hacia sus hijos y sobre todo respecto al hijo, con esa difícil sensación de que él está ahí para fastidiar la vida, o de que detrás de lo que hace hay una mala intención, de que es malo y perverso, y en pocas palabras, la sensación de que ese hijo es su enemigo. Esto sucede debido a que no comprendemos que detrás de los malos comportamientos de ese hijo se esconde una llamada de atención, una petición de ayuda, una súplica de amor y también de aceptación, o una búsqueda de felicidad, de llenar un vacío, de sentirse seguro o de sentirse valioso, y ese comportamiento es la única forma que ha encontrado para conseguirlo. Quiero recordarte que no se trata de que un día tu hijo se sentó a pensar cómo podría portarse mal para lograr todas esas cosas positivas, porque esto sucede a un nivel inconsciente, también sucede sin planearlo como un mecanismo para comprender una carencia o protegerse del sufrimiento. Y aun cuando hay hijos que inconsciente o conscientemente se portan mal para agredir o desquiciarse o llamar la atención, no es porque sean malos, sino porque eso les ha funcionado. Pero ir por la vida sintiendo que tus hijos tienen malas intenciones hacia ti solo te lleva a percibirlos como adversarios y te dificulta establecer relaciones sanas y amorosas con ellos. Así pues, los comportamientos de los hijos, no importan cuán malos sean, tienen en el fondo una intención positiva, y comprender también esta verdad te abre la posibilidad de ayudar a tu hijo a buscar formas más sanas de conseguir lo que intentan lograr a través de su mal comportamiento. Veamos un ejemplo que nos aclare esto. Fumas como chacuaco, recriminaba Héctor a Luis, su hijo adolescente. Acto seguido, desplegaba una larga, muy bien documentada explicación sobre los daños asociados al cigarro, lo cual resultaba muy interesante para cualquiera, excepto para Luis, que la había escuchado casi todos los días durante meses y en diferentes tonos. Desde un tono sereno, cálido y suave hasta uno enérgico y agresivo. Estoy seguro de que lo hace más por molestarme que porque en realidad le guste, decía Héctor con una mezcla de rabia e impotencia. Y en parte tenía razón, ya que la afición de Luis por el tabaco desaparecía misteriosamente cuando su papá salía de viaje, periodo durante el cual no le daban ganas de fumar, y aquí entre nos, me confesó un día, la verdad es que ni me gusta tanto. Era esa una afición muy selectiva que por supuesto tenía la parte de intención de molestar, pero ¿qué más había detrás? Podríamos habernos quedado con esa interpretación superficial de su comportamiento y clasificarlo como una forma de molestar a su papá, pero había más, siempre hay más. De manera que cuando Luis y yo revisamos la ecología de ese comportamiento, es decir, qué pasaría si él dejara de fumar, aquí encontraríamos verdades interesantes y también importantes para entender la intención positiva, y siempre la hay, esto de ese mal comportamiento. Descubrimos que el único momento en que su papá se acercaba a Luis era cuando fumaba, y casi la única comunicación que tenía con él era ese largo sermón sobre los daños del tabaco. De modo que cuando Luis dejara de fumar, su comunicación y contacto con su papá serían prácticamente nulos, de forma tal que seguir fumando le garantizaba seguir obteniendo su atención, aunque fuera para reprenderlo. De ese tamaño es la necesidad de los hijos por captar la atención y la cercanía de los padres, y puede incluso llegar a desarrollar conflictos importantes, si estos proporcionan lo que ellos necesitan. Y esto puede presentarse como del grado de que el tal hijo a cualquier edad puede ser así, y que él también quiera portarse mal y que no importa la edad o el tiempo. Si los únicos momentos en que hablas con tus hijos o te acercas a ellos es cuando tienes algo para reprochar, llamar la atención, regañar o reclamar, no te extrañe que ese hijo se porte mal, ya que esa es la única forma que conocen para que te acerques a ellos. Pero puedes probar nuevos caminos y puedes acercárteles en cualquier otro momento, cualquier otro momento, para que ya no necesiten ese comportamiento que te atrae a ellos como un imán. Aquí veamos otro caso. Paola es una chica de 13 años. Miente muchísimo. Dice su mamá quien está realmente preocupada por esto.
Y con frecuencia sus padres la descubren en sus mentiras y por más intentos de solución que han puesto en práctica, ya sea castigos, regaños, consejos, nada parece funcionar. Paola miente respecto a sus salidas. Dice, por ejemplo, que irá a casa de una amiga a hacer la tarea y en realidad se va al cine. Miente acerca de actividades en la escuela, no avisa sobre las juntas para padres o inventa actividades académicas especiales. Esto como visitas a museos o trabajos escolares. Esto también lo hace para obtener dinero extra y miente casi en todo, aun en cosas donde pareciera no haber necesidad. ¿Cuál podría ser la intención positiva de un comportamiento como este? Como toda adolescente incipiente, Paola quiere comerse al mundo de un bocado, le apasiona la amistad y la sensación de salir a divertirse sin sus papás. ¿Y qué pasaría si esta misma tarde Paola te dice que quiere salirse al cine con sus amigas? Pregunté directamente a su madre. No la dejaría, respondió ella, porque está muy joven para ir al cine sola con sus amigas. Qué clara es la razón que obliga a Paola para mentir, ¿no? No avisa a las juntas escolares porque su papá siempre que asiste le reclama, la regaña y se queja de mil cosas, y Paola se siente muy avergonzada por ello. Inventa actividades extraescolares porque necesita dinero para sus salidas, eso también al cine o al cafecito con sus amigas. Cada una de las mentiras de Paola son intentos de obtener algo que es en verdad importante para ella, como sentirse aceptada por su grupo de amigas, socializar y divertirse, esto sin necesidades muy importantes en esa etapa de la vida. Si bien la forma en que lo logra, mintiendo, no es la mejor ni la más sana y la intención de ese mal comportamiento es sumamente positiva y válida, resulta necesario entonces que los padres de Paola negocien nuevos acuerdos con ella, de modo de una forma funcional para todos y que aquí se les permita vivir esas experiencias que tanto desea y a las cuales tiene derecho. A veces también los malos comportamientos tienen la intención positiva de proteger a uno de los padres o a la relación de pareja. Esto significa que un hijo puede desarrollar un síntoma físico o emocional o una conducta problemática de una forma inconsciente para distraer la atención de sus padres hacia él y así desviarla de la problemática personal o también de pareja que está ocurriendo. Hace algunos años conocí a una familia cuyo hijo adolescente había fallecido en un accidente. Casi no lloraron porque había que ser muy fuertes. Pasado el funeral decidieron no volver a hablar del asunto para poder superarlo y aquí fue un gran error. El papá volvió al trabajo como si nada y la madre y los hijos a sus suegras de actividades. El hijo menor de 6 años empezó a presentar extraños comportamientos, quebraba los adornos favoritos de la mamá ante sus horrorizados ojos y echaba toda clase de pequeños objetos dentro de la sopa mientras su mamá cocinaba. Y a veces simplemente se ponía a gritar y a saltar como un loco durante varios minutos que resultaban eternos y durante los cuales no había poder humano que lo aquietara. Y se porta peor justo en los momentos en que me siento muy mal, decía su madre. ¿Y cuál crees que era la reacción de ella ante todos sus comportamientos? Claro, explotaba en llanto, lloraba y lloraba a veces durante horas y sentí un gran alivio después de hacerlo. Esta era justamente la intención positiva de los malos comportamientos de su hijo, hacer que su madre se desahogara, aligerar la enorme carga emocional que él inconscientemente sabía que estaba reprimiendo y de esa manera protegerla de enfermedades físicas y emocionales. Inconscientemente los hijos realizan estos actos sorprendentes para proteger a sus padres y no podemos evaluar los malos comportamientos de una forma aislada, como si no estuviesen relacionados con el resto del sistema familiar dentro del cual se presentan. En muchos otros casos, los problemas de los hijos sirven para mantener a los padres distraídos de su propia relación y de todo resentimiento que guardan del uno hacia el otro, y también de la insatisfacción y de la fuerte problemática de pareja bien reprimida y también negada. Cuando una pareja me presenta la urgencia de resolver la problemática de un hijo, les pregunto, ¿de qué van a hablar cuando su hijo se alivie o desaparezca el problema? Y se encuentran con la sorprendente verdad de que toda o casi toda su conversación gira en torno del problema de su hijo y casi toda su atención y energía están dirigidas a él. Bien demostrado está en terapia familiar que cuando el hijo que tiene un síntoma importante mejora, desaparece una crisis en la relación de pareja, esto en sus padres, ya que el distractor desapareció. Acto seguido, el hijo vuelve atrás o se genera otro hijo, un nuevo problema, con el fin de seguir distrayendo a los padres de sus fuertes conflictos y entonces las crisis de la pareja se detiene por un tiempo. Si bien esta es una verdad irrefutable, ampliamente estudiada y comprobada, no significa que no haya solución, tampoco significa que la familia pasará la vida dentro de ese juego patológico y doloroso. La ayuda profesional estará disponible para todos y aporta las herramientas necesarias para encontrar las soluciones.
Cada vez que he mencionado el término portarse mal o mal comportamiento, lo he entrecomillado porque esa es la forma en que solemos llamarle las conductas problemáticas o conflictivas, pero tal como lo comprendemos ahora, en realidad no son malas, solo son mecanismos para lograrse un importante cambio positivo. Si bien hay un sinfín de intenciones positivas detrás de los malos comportamientos, los ejemplos de aquí presentados pueden ayudarte a explorar tu propia situación particular. Siempre que encuentres un mal comportamiento en tu hijo, intenta descubrir la intención positiva que hay detrás de él, preguntándote o preguntándole para qué lo hace o qué intenta obtener, qué pasaría y qué cambiaría si dejara de hacerlo. Te sorprenderá lo que vamos a encontrar cuando lo descubras y cambiará radicalmente tu forma de percibir la situación. El siguiente paso es hallar juntos las nuevas formas y las maneras más sanas de obtener eso que es importante para él. Aquí me he dado cuenta de algo. Yo conozco a alguien que tiene un hijo que es muy conflictivo, pero bastante. O sea, parece que cada día se levanta pensando en qué cosa va a hacer para molestar a su mamá. Este, desde mentiras, desde agresiones, ya sean físicas o verbales. Y no es un hijo muy grande, 13, 14 años. Y ahorita que estás diciendo esto en el libro, o sea, sí siempre hay algo detrás de lo que estás viendo. Y pensaría que como es una mamá soltera, pensaría que está haciendo esto el hijo a ese grado porque quiere ver a su papá. Que es el que pone los límites, o sea, porque ya la mamá la regaña, le dice mil y un cosas y no obedece. Entonces está buscando que alguien más, de más rango, por decirlo, esta otra persona se presente en su vida. Pensaría yo que es el padre, que no está muy, que es un padre ausente, entonces está haciendo todas esas cosas para llamar la atención y es bueno tomar en cuenta que el padre, el masculino en la relación, los hijos deben de verlo. Así sea el peor papá o el mejor papá, debe de verlo porque necesitan esas dos raíces. Bueno, entonces no nos quedemos con el simple hecho de ver una mala conducta per se o porque sí. Atrás de esa mala conducta hay una explicación que yo creo que es razonable escucharla, preguntarle a nuestros hijos y no tener miedo de sentarnos frente a ellos y decirles qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, en qué podemos cambiarnos y ayudar. Y en el siguiente punto dice así, los caminos espirituales. Hay una diferencia entre religión y espiritualidad. Una persona puede ser muy religiosa pero no espiritual, o muy espiritual pero no religiosa. La espiritualidad es una función, una conexión profunda entre lo real con lo divino, con el ser superior que está dentro de nosotros y que está en todos lados, cualquiera que sea el nombre que cada uno le dé a su ser superior, ya sea Dios, universo, vida, Alá, Jehová, energía cósmica, esencia, poder superior. Al pronunciar cualquiera de estos nombres estamos hablando de lo mismo y por lo tanto el nombre solo refleja su preferencia personal. La palabra religión proviene del vocablo latín religare, con su hermoso significado que es religar o reunir. La religión, cualquiera que sea su nombre, la entendemos como un conjunto de rituales, normas, símbolos, prácticas, creencias cuya intención es conducirnos a la espiritualidad. Cada religión posee sus propias formas y todas, absolutamente todas, buscan en el fondo lo mismo, pero la espiritualidad puede ser alcanzada por muchos caminos. No solo a través del camino de una religión, todas aquellas actividades que te ponen en contacto con tu ser interno, con la bondad, con el amor y con la vida, son caminos para lograr la espiritualidad. La meditación, la oración, también el arte, el contacto con la naturaleza, la música, el mar, la creación, la contemplación y apreciación de la belleza de la vida, los actos de generosidad, el silencio, el trabajo, la alegría, la tristeza, la soledad, la compañía, la religión, esos son todos los caminos hacia la espiritualidad. Y los padres necesitamos espiritualidad en nuestras vidas, necesitamos una estrecha unión con ese ser superior. Esto como cada uno lo conciba. Los padres sabemos muy bien que de ninguna manera podríamos solos con el sagrado compromiso de criar a un hijo. Y sabemos que hay duros momentos en la vida con nuestros amados hijos donde no supimos de dónde salió la solución, de dónde salió la curación, y de dónde salió el dinero, o de dónde salió la fuerza, y de dónde la capacidad de producir milagros, o de dónde la capacidad de amar incondicionalmente, aunque sea solo por momentos. Pero en el centro de nosotros mismos, ahí donde somos perfectos, ahí sabemos de dónde salió.
Yo nací dentro de una familia católica con una madre sumamente congruente con sus creencias religiosas, las cuales siempre he practicado honesta y fielmente. Fui criada bajo el cobijo de esas creencias fuertemente reforzadas en el colegio católico donde recibí toda mi educación, esto hasta los 15 años. Pero llegó un momento de mi vida en que no podía seguirme engañando, me daba cuenta de que no sentía a Dios, que no sentía su amor y no podía creer en Él, y no estaba funcionando para mí todas esas prácticas y creencias religiosas dentro de las que había vivido toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Decidí entonces retirarme e iniciar mi búsqueda personal de Dios, y esto fue un proceso que me tomó algunos años y que todavía no ha terminado. Y por principio fue necesario cambiarle el nombre porque la palabra Dios, que ahora me encanta, en aquellos momentos me resultaba desagradable debido a la imagen que me habían inculcado de él. Le llamaba entonces la divinidad y esta forma me gustaba. Sentía que le hablaba a un amigo, a un nuevo amigo, por cierto, que me caía muy bien, pero de cuyo poder y amor, que era incondicional, yo dudaba. Luego intenté reconciliarme con la Madre Divina, representada en la Virgen María, porque de alguna manera intuía que al rechazarla estaba rechazando mi propia maternidad y mi propia feminidad. Pero me era muy difícil identificarme con ella. La forma en que me la habían presentado era justamente la clase de mujer que yo no quería ser, y en cualquiera de sus múltiples representaciones no me podía sentir conectada con ella, aunque en verdad lo deseaba. La casualidad, la causalidad o quizá la misma Virgen María puso en mi camino la fotografía de una hermosa virgen hindú llamada Malakshmi. Me encantó desde el primer momento, a esta mujer tan viva, tan plena, a esta sí quería parecerme, y de inmediato me identifiqué con ella, lo cual me resultó muy fácil debido a que no tenía ninguna predisposición en relación con ella. No la conocía, y el símbolo de Malakshmi me sirvió como puente para reconciliarme con la Madre Divina, así con mi propia madre terrenal y mi propia maternidad. En una etapa de nuestro camino espiritual necesitamos de los símbolos y así oramos ante un muñeco de madera o yeso, besamos una imagen resaltada de una medalla de oro y nos sentimos protegidos al sujetarla por nuestro cuello. Aquí utilizamos un sinnúmero de símbolos porque ellos nos conectan con el ser superior representando en ellos. En estos símbolos nos abren puertas y crean caminos, extienden lazos y provocan cambios de conciencia. Y somos seres de símbolos y nuestra vida está llena de ellos. No obstante, en etapas posteriores del camino espiritual, los símbolos no resultan necesarios para sentir y mantener ese contacto con lo divino. Se puede sentir a Dios en todas partes y en todo momento. Dios dejó de ser alguien afuera de uno mismo, también separado y distinto. En esa etapa del camino espiritual no se requieren nombres especiales, ni formas específicas, ni elementos externos que nos confirmen nada, porque simplemente se sabe y se siente con una profunda certeza presente en cada célula, en cada átomo y en cada partícula de nuestro ser. En este punto del camino espiritual, sabemos que Dios no se puede molestar si le llamamos con ciertos nombres como Jehová, Alá, Krishna, Jesús, Osiris, Om. Y sabemos que no solo ama y escucha a los que le llaman de determinada forma, tampoco podemos concebir que se moleste si cometemos errores y nos envíe castigos por ellos. O también que nos dé la espalda si lo buscamos por caminos diferentes, ya sea la meditación, los mantras, las oraciones, los cuarzos, etc. Solo se concibe a un Dios amoroso, abundante, bondadoso, omnipotente, omnisapiente, misericordioso, incondicional, que desea que llegues a Él, que Él es tu hogar. Y si los cuarzos te llevan a Él, excelente. Si tu religión te acerca a Él, excelente también. Y si la música te conduce a Él, excelente. Y debes cambiarle el nombre para encontrarlo. Y si tienes que cambiarle el nombre para encontrarlo, excelente. Y si tienes que crear tu propio símbolo para unirte a Él, excelente. Porque nuestro destino final es Él, que es el amor y es la paz. A veces me cuesta mucho aceptar el hecho de que se le den a Dios características tan humanas, y lo peor del caso es que lo conciban como un ser humano enfermo, un gran neurótico que se molesta y se ofende cuando nos equivocamos. Y entonces nos da la espalda y se aleja de nosotros, sus hijos. Aquí, si hay tantos seres humanos y realmente bondadosos, compasivos, respetuosos y amorosos, imaginémonos las dimensiones infinitas de la bondad, la compasión y el amor incondicional de Dios. Tarde o temprano, todo ser humano sentirá la imperiosa necesidad de establecer una conexión espiritual, porque ahí es donde están la paz, la confianza y en la vida también hay esta fortaleza, que son necesarias para sortear las tormentas de las que podemos enfrentarnos. Es interesante descubrir cuántas horas del día dedicamos a alimentar nuestro cuerpo físico y embellecerlo a través del ejercicio, duchas, maquillaje, ropa y cuán poco tiempo, o tal vez nada, dedicamos al alimento espiritual.
Y aquí, si bien es cierto que nuestro cuerpo necesita atención y amor, tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Y también es cierto que fortalecer la parte espiritual garantiza que todo en tu mundo externo fluya de manera más fácil. Esto sucede por una simple razón. El mundo material no se regula solo y solo es el reflejo y consecuencia de tu mundo interno y también de tu mundo espiritual. Si deseas lograr esta conexión con Dios, como quiera que le llames o lo concibas, pero no sabes cómo, solo necesitas desearlo y decir sí quiero, y Él encontrará la forma de llegar a ti. Él nos dio el hermoso regalo del libre albedrío y es el primero en respetarlo, de manera que si tú quieres, si tú le das permiso, Él podrá entrar en tu vida. Durante años en que mi búsqueda de Dios era casi desesperada, yo estudiaba un entrenamiento en terapia familiar y por lo tanto hacía una profunda revisión y estudio de mi propia familia a la luz de lo que estaba aprendiendo. Y pronto empezó a surgir en mí un enorme interrogante. Si bien en general la mía era una familia más o menos funcional, hubo bastantes situaciones y vivencias difíciles de las que se puede quedar una huella importante. Esto en la psique de cualquiera. Sin embargo, la personalidad de cada uno de mis hermanos y de mí misma, ahora todos adultos, no refleja esos defectos. Recordemos que hay un Dios, yo creo en Él, creo firmemente ahora que Dios existe, que nos acompaña, que está a nuestro lado. Ahora, si me dijeran o hubiera personas que me dijeran, yo no creo en Dios, que me digan, yo creo que Dios no existe, yo les dijera, pues mira, si Dios es el hombre barbado que está sentado en su trono a miles de millones de kilómetros de aquí y que nos ve y nos juzga y nos quiere, pues mira que la verdad yo tampoco creo en ese Dios. Creo que ese Dios al que hay que tenerle miedo, al que hay que tenerle, pues que hay que ser temerosos y pensando que nos está espiando y que nada más está esperando a ver en qué forma pues no sé, tropezamos para mandarnos a quemarnos a toda la eternidad. La verdad es que yo tampoco creo en ese Dios que de alguna manera nos da una vida que parece un regalo, pero después por algo que fallamos, por un error que tuvimos, nos manda a quemarnos por toda la eternidad. La verdad es que en ese Dios yo tampoco creo. Lo que sí he visto desde que hago un curso de milagros, que es una de las 1000 o más, es uno de los 1000 caminos que hay para llegar a Dios, que fue el que me tocó a mí, el que me llenó y el que me gustó. Me he sentido más cerca de Dios, he sentido su abundancia, su amor, su cariño, su protección. Siento que no me ha dejado desamparado. Más bien, nunca me ha dejado el desamparado. Yo cuando dudé y empecé a rechazarlo porque tenía mis convicciones y mi propia forma de ver el mundo, el que me alejé fui yo, aunque él siempre me sostuvo, nunca me ha dejado solo. He visto y he tenido situaciones donde he dicho, pudo haber sido peor si no es porque Dios está a mi lado, ¿no? Cosas que tal vez Él me ha quitado donde yo decía, no, ¿por qué Dios? Yo quería ese trabajo, yo quería esta mujer, yo quería esto, porque yo sé lo que quiero y lo quiero ahora. Y cuando no lo he tenido, digo, es por algo que no me he dado cuenta, que no lo he percibido y que no he podido darme cuenta de lo que en realidad me estaba diciendo, hasta que ahora sí que me pongo humilde y le oro y le platico y ya me responde. Entonces, yo sí creo en Dios, creo que la manera de comunicarse a Él es a través del Espíritu Santo, y Él escucha, todas las oraciones son escuchadas. Y te pondrá enfrente de ti lo que tú necesites. Te pondrá la Iglesia Católica, te pondrá el altar de la Santa Muerte, te pondrá San Judas Tadeo, te pondrá que creas en los cuarzos, que creas en las pirámides, que creas en Alá y lo que sea, pero todos vamos para el mismo camino, así como lo dice la autora. Creo que orar es una buena, aparte de llorar, es una que limpia el alma. Creo que orar es una forma de comunicarse con ese ser superior, tal cual como tú lo concibas. Pero bueno, estamos llegando hasta esta parte del video de Tu hijo, tu espejo de Marta Alicia Chávez. Espero que les haya gustado, que pongan en práctica todos los conocimientos que pueden tener aquí. Continuaremos con la última parte que dice así, cómo ser padres felices, y con la cual el libro terminará. Pero bueno, esto por mi parte. Les deseo un gran día, cuídense mucho, que estén muy bien, muchas gracias y hasta luego.